Bueno, pues muy buenos días. Vamos a comenzar. Y lo primero que me gustaría era saludar a todos vosotros, daros la bienvenida aquí a la sede de Iguay y agradecer a AMBE, a la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, a su presidente Javier López, a su secretario general Jesús Freire, bueno, pues el que haya tenido la gentileza de presentar los datos del sector aquí en la sede de Iguay, aquí en Madrid. Es el tercer año en el que ya lo presentamos aquí y la verdad que estamos encantados de teneros a todos vosotros, a la Junta, de parte de su Junta Directiva, socios, medios de comunicación, compañeros de la firma. Saben saludar al socio, a Xavier Ferrer, socio responsable del área de transporte, automoción y movilidad de Iguay, y bueno, y desearos que hayáis tenido un feliz viaje los que vengan de fuera. Bueno, pues hoy presentamos el tercer informe, ¿no?, aquí en la sede de Iguay del sector de la bicicleta, un sector que yo creo que estamos todos de acuerdo que tiene una gran pujanza, un sector que está teniendo un protagonismo decisivo en la movilidad de todo el mundo y especialmente, bueno, pues la movilidad aquí de nuestro país, y yo creo que las cifras que hoy se van a presentar, pues seguro que tendrán también una parte positiva de la misma. La bicicleta es ocio, es turismo, es transporte y sin duda va a tener un protagonismo muy especial en las ciudades con los planes de movilidad sostenible, con la entrada en vigor durante este año 2023 de las zonas de bajas emisiones que sin duda van a potenciar ese transporte en bicicleta como un elemento de micromovilidad que tendrán que adoptar las ciudades de manera obligatoria, sobre todo aquellas que tengan más de 50.000 habitantes durante este año, como decía, 2023. El plan estatal, la estrategia estatal de la bicicleta que se aprobó aquí en España hace un año aproximadamente, que está en pleno desarrollo, pues también va a colaborar y va a ser también sin duda un acicate importante para el desarrollo de la bicicleta en nuestro país, al igual que la estrategia europea de la bicicleta que está ahora mismo elaborándose y que también sin duda va a suponer un gran impulso tanto al desarrollo de la infraestructura ciclista como el impulso también a la industria ciclista. Aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no?, de la apuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, como tantos ayuntamientos de España, con la creación que tenemos aquí, que se está construyendo a nuestras espaldas, pues un carril bici, ¿no?, que va a recorrer toda el Paseo de la Castellana y también, sin duda, con él la oportunidad que supone que haya bicicleta eléctrica de alquiler en todos los distritos de Madrid. Bueno, pues un ejemplo nada más, como decía, de lo que están haciendo todas las ciudades españolas por la apuesta por la micromovilidad y por la movilidad sostenible. Bueno, pues yo, sin más, le paso la palabra a Javier López, presidente de AMBE, para que nos introduzca en el acto y saludarles de nuevo, darle la bienvenida a todos y agradecer a AMBE que nos haya dado la oportunidad de acogeros aquí en la sede de Iguay. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Quiero empezar, pues, como no, agradeciendo a la fenomenal acogida que un año más nos brinda este sitio con Iguay Mobility Center y sobre todo con Gregorio Serrano, y espero que sea de vuestro agrado el evento. Bueno, hoy la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, AMBE, quiere dar a conocer los datos más relevantes de este año, del pasado año 2022 en este apasionante sector de la bicicleta, ¿no? Antes quiero extender un poquito más mis agradecimientos, pues, a Cofidis como patrocinador de este informe. Muchas gracias por volver a confiar en nosotros un año más y también, por supuesto, a nuestro proveedor de datos Sport Panel y también dar la bienvenida al resto de personas que también estáis aquí. Medios de comunicación por vuestro siempre interés en nuestro sector, representantes de las administraciones por vuestra inquietud en saber también todo lo que sucede alrededor de nuestro sector y, por supuesto, como no, pues a nuestros asociados y a nuestros miembros de la Alianza que son parte fundamental de AMBE. Por último, y para no extenderme más, un año más también es muy emocionante ver el interés que fuera de aquí suscita y deciros que en este momento hay más de 200 personas siguiendo en directo esta retransmisión y también, pues, agradeceros el que estéis ahí. Bueno, a continuación hoy mostraremos la información más relevante de los datos del pasado año 2022 y quiero deciros que, como ya preveíamos, ha sido un año duro, pero un año que también ha consolidado la tendencia de nuestro mercado. Si bien es cierto que, lógicamente, tras la pandemia los datos reflejan una evolución distinta a los dos últimos años,
nos fortalece también los datos que vais a ver como sector y nos convence de que la bicicleta cada vez está más presente en la sociedad y también hay más interés alrededor de ella. Ahora no voy a adelantar nada de ello porque luego hablará Jesús más adelante. Para nosotros, para AMBE, en el pasado año 2022, pues también ha sido un año lleno de trabajo y también apasionante, ¿no? Hemos intentado contribuir y trabajar por el fomento de la bicicleta en todos los lugares donde ha sido posible. Hemos estado presentes desde el Congreso de los Diputados hasta el Senado, hemos participado en todos los debates con todas las asociaciones europeas de nuestro sector y hemos trabajado allá donde se nos ha preguntado y se nos ha requerido nuestra colaboración en torno al mundo de la bicicleta. Y también me gustaría, como no, pues aprovechar pues para pedir, ¿no? pedir la implicación un año más, sobre todo de instituciones, para seguir potenciando pues todo lo que nuestro sector ofrece, ¿no? Y poner herramientas que sigan fortaleciendo a los ciudadanos el uso de la bicicleta y que vayan al ritmo que los ciudadanos empiezan a demandar. Nuestro sector, hoy por hoy, sigue generando empleo y oportunidades de negocio. Como he dicho, pues seguimos contribuyendo, ¿no?, a hechos tan importantes como la descarbonización del transporte, contribuyendo a la mejora de la economía y, lo más importante, mejorando la salud de los ciudadanos. Eso, entre otras muchas virtudes. Por tanto, es cierto que aunque nuestro sector, por hacer un símil, es fuerte como el carbono, ¿no?, y amortiguamos los golpes como una buena horquilla de suspensión, también es cierto que nos viene muy bien cualquier tipo de ayuda y de apoyo y necesitamos, pues, para favorecer el uso de la bicicleta, todavía más políticas que brinden a los ciudadanos seguridad, aparcamiento, subvenciones y todos aquellos elementos que sean necesarios pues, para que el despegue sea definitivo, tal y como sucede pues, en otros países europeos de nuestro entorno. Tenemos que estar pronto al mismo nivel que ellos. Y bueno, pues por último, deciros que afortunadamente el 2023 ya está aquí, ha cambiado un poquito la tendencia en los últimos meses, pero que seguimos siendo conscientes de que, bueno, con la situación actual económica, pues seguimos estando en dificultades a nivel general, pero llenos de ilusión y de energía pues, para poder superar cualquier reto que tengamos por delante. Con todo ello, pues conseguiremos que la bicicleta pues, cada día esté presente más en la vida de todos los ciudadanos. Por último, y para terminar, gracias de nuevo, doy paso a nuestro secretario general, Jesús Freire, que él os hará el adelanto de los datos más importantes en referencia al 2022. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Javier, y bueno, me sumo a los agradecimientos de Gregorio y de Javier a todos los que hacéis posible que este informe sea una realidad, a todos los aquí presentes que Javier ya ha mencionado, pero yo en especial también querría aquí lanzar un órdago, ¿no?, a todas estas empresas que al formar parte de AMBE no solo apoyan que este informe sea una realidad y podamos compartirlos con todos los profesionales, los medios, las administraciones, sino también que apoyan el trabajo que AMBE viene realizando día a día durante todo el año en la promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte, ocio, turismo y deporte. Quería, bueno, en primer lugar, hacer un breve comentario sobre qué es este informe. Hoy, de hecho, estamos celebrando, es el 10º aniversario, es el 10º informe que publicamos de mano de Sport Panel y que, además, un año más tiene el apoyo de Cofidis en una apuesta clara por el sector de la bicicleta, por nuestra industria, por el fomento del uso de la bici en nuestro país. Son ya 10 informes que nos permiten disfrutar, ¿no?, de una evolución y poder comparar datos a lo largo de una década. Y este resumen que hoy os ofrecemos es resultado de 3 informes detallados, un informe detallado Selin de empresas AMBE, un informe del sector Sellout y también un informe personalizado que reciben cada una de las 56 empresas que forman parte de AMBE. Hoy vamos a compartir con vosotros las cifras más destacadas de este resumen, que además va a estar disponible en la web de AMBE esta misma tarde para vuestra consulta. Y, por supuesto, bueno, yo creo que si venimos a hablar del sector de la bicicleta, creo que la primera cifra que tenemos que compartir con vosotros este año, ¿no?, es cuántas bicicletas, ¿no?, se han vendido en España en el año 2022. Como veis, en el año 2022 en España se vendieron casi 1,36 millones de bicicletas. En términos de unidades, se trata de un 13,59% menos de bicicletas que el año 2021. Sin embargo, debemos poner esta información en contexto.
En primer lugar, si hacemos un paréntesis y obviamos el año 2020 y 2021, años extremadamente particulares, y lo comparamos con el año 2019, prepandemia, estos datos superan en mucho la venta de bicicletas que se produjeron en el año 2019, en casi 100.000 unidades. También luego vamos a guardarnos para el final de la presentación alguna información también muy interesante y destacada de este informe, porque también podríamos incluso ponerlo en el contexto europeo y de qué está pasando en los países de nuestro entorno. Otro dato clave de este informe que publicamos hoy es la facturación del sector en 2022. Como veis, en el año 2022 el sector facturó 2.714 millones de euros. Esto recoge la venta no solo de bicicletas, sino también de componentes y accesorios. Como veis, hay un descenso del 6,01% en la facturación. No es un dato positivo en el sentido de que no crece la facturación, pero de nuevo, no solo poniéndolo en contexto, en comparación con 2019, pero incluso con 2020, que ya fue un año espectacular, es mayor la facturación que en el año 2020. Si la comparamos con 2019, estamos un 45% por encima en facturación que el año 2019, que fue de por sí un año muy bueno para nuestra industria. Y aquí podéis ver una evolución de los últimos años, ¿no? Donde podemos ver, por ejemplo, desde el año 2015 al 2022, en la última década, el sector ha duplicado su facturación. Podéis ver el último año, ¿no? El 2022, del que tenemos cifras concretas. Comparado con el año 2019, aún estamos por encima. Comparado incluso con 2020 también. Es un año que podríamos definir como de ajuste para nuestra industria. Se acabó, las bicicletas, los componentes y accesorios no se venden solo. Volvemos a una normalidad en la que, bueno, aunque esta tendencia es positiva, sin duda tenemos que trabajar todos juntos y también, por supuesto, con las administraciones públicas en la promoción de la bicicleta como medio de transporte, ocio, turismo y deporte. Y bueno, estos datos, como podéis ver, bueno, no son datos positivos de por sí, ¿no? Pero sí que en cierta manera son mejor de los esperados. El termómetro del sector en 2022, la verdad que había muchísima preocupación y, sin embargo, la bajada tanto de facturación como de venta de bicicletas no ha sido tan acusada como en un principio se preveía. Y ahora, para entrar en los datos un poco o bastante más positivos, algo que es extremadamente relevante del informe 2022 del sector de la bicicleta es la creación tanto de nuevas empresas, el aumento de empresas que además fabrican bicicletas, componentes y accesorios en nuestro país, y además aumenta la red de talleres y de puntos de venta y de alquiler de bicicletas en España. Todos estos datos que voy a daros son históricos, son los más altos desde que hay registro. En España hay más de 3.100 puntos de venta, alquiler y reparación de bicicletas. Son un 2,74% más que en el año 2021, son 84 puntos más que en el año anterior, pero también si nos fijamos en el número de empresas, por primera vez en España hay más de 400 empresas que producen, distribuyen bicicletas en nuestro país. Si miramos a los fabricantes nacionales, además, el aumento de número de empresas que fabrican bicicletas, componentes y accesorios en nuestro país se incrementa en un 5%. Y obviamente, aquí todos sabemos, porque trabajamos en esta industria, cuando le va bien a las empresas suele haber un enlace directo en que le va bien a mucha más gente. Y en ese sentido, otro de los mejores datos que podemos compartir con vosotros hoy en el informe del sector es el aumento del empleo. Hemos registrado el mayor aumento de empleo desde que tenemos registro, desde que tenemos información de empleo en nuestra industria. Más de 1.230 personas se incorporaron, hablamos de empleos directos, al sector de la bicicleta. Además, significativamente, el mayor aumento se produce entre empresas que producen, importan o distribuyen bicicletas, componentes y accesorios en nuestro país, seguido también del retail, que como veis también tiene un acusado aumento de número de personas empleadas. Sin duda, estas cifras son extremadamente positivas porque aquí, cuando hablamos de facturación, es
difícil visualizarlo. Una bicicleta es fácil, unidades de bicicleta, facturación algo más difícil, pero sin duda la realidad de 1.235 personas que se añaden, ¿no?, a este número que supera por primera vez en la historia de más de 24.450 personas trabajando de manera directa en el sector, nos tiene que llenar a todos también de alegría. Otros datos que también caben destacar, estos datos no son de AMBE, son datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, es que en el año 2021 la producción de bicicletas en España aumentó un 2,8%. Aumentó un 2,8% sobre los mejores datos de nuestra historia. Es decir, se consolida la producción y además, sin duda, con un tirón importante de la exportación, de la ambición que tiene de exportación muchísimas de las empresas del sector de la bicicleta de nuestro país, tanto en bicicletas como componentes y accesorios. Este dato en concreto, por ejemplo, es que en el año 2021 aumentó la exportación de bicicletas fuera de nuestras fronteras un 76,5%. Esto lleva, según datos del Eurostat, a que España fue el país de la Unión Europea que en 2021 exportó más bicicletas fuera de la Unión Europea. Además, se entiende aquí también mejor cómo, a pesar de que se reduzca la facturación y la venta en nuestro país, es posible que aumente el empleo, que aumente la producción, porque tenemos esta sin duda ambición exportadora. Por compararlo de nuevo con el año 2019, si miramos a la producción en el año 2022 duplicó la del 2019 en volumen de facturación y las exportaciones son el triple que el año 2019, según estos datos oficiales del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Otros datos también más bien ligados a cómo ha evolucionado la demanda, ¿no? Porque sin duda hemos visto un año 2022 en lo que hemos sufrido una supresión de la demanda. Ha habido menos gente entrando en las tiendas, menos bicicletas entrando en los talleres, sin duda muy impactado, ¿no?, por la situación de pues la crisis, la invasión rusa de Ucrania, el aumento de los precios y por muchas familias lo mismo están esperando a tiempos mejores, ¿no?, para comprarse una bicicleta. Y esto afecta también directamente a los componentes y accesorios. Estos son datos sell-in, no son datos sell-out, pero por ejemplo en datos sell-in la venta de componentes se aumentó cerca del 3%, pero otros tres productos, categorías de productos, como es el textil, el calzado y los cascos, que tuvieron datos espectaculares. No se puede usar otra palabra para definirlo, otro adjetivo. En el año 2020-2021, sin duda, sufren en estos momentos un reajuste. Aún así, de nuevo, unas cifras muy por encima de las del año 2019, si lo tomamos como año de referencia. Y otro dato que probablemente también, y en línea con la bienvenida que hacía Gregorio, con la introducción que hacía Javier, del papel que puede jugar la bicicleta, ¿no?, en esta transformación que estamos viviendo en nuestras ciudades y además ya cada vez más en nuestros pueblos, porque la bicicleta como medio de transporte tiene un gran papel que jugar no solo en las zonas urbanas, sino también en las zonas rurales para acercar a la gente a puntos de conexión con transporte público, a localidades vecinas. En el año 2022 se vendieron en España 146.572 bicicletas urbanas, sin contar aquí las bicicletas eléctricas urbanas. Esto es un 22,5% más que en el año 2021. Esta es la mayor cifra de la historia. Nunca antes en España se había vendido en un año tantas bicicletas urbanas, incluso durante el boom de la pospandemia. Y bueno, yo creo que esto es un dato, a mí me hace especialmente feliz, pero creo que también debería hacérnoslo a todos, ¿no? Llevamos toda la vida en el sector de la bici esperando el boom de la bici urbana. Bueno, pues esto por ahora es lo más parecido que hemos vivido y creo que más bien lo que estamos viviendo es un Big Bang, una explosión lenta, pero que va a ir abarcando cada vez y su importancia va a ir tomando cada vez mayor cariz en nuestra industria, ¿no?, el papel de esta categoría de bicicleta. Sin duda, otro aspecto fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de la descarbonización del transporte, siempre se piensa en el vehículo eléctrico. Bueno, tenemos un vehículo no eléctrico, que es la bicicleta convencional maravillosa para descarbonizar el transporte, pero si además queremos jugar en esta liga del vehículo eléctrico, la bicicleta es el vehículo eléctrico mejor posicionado. La bicicleta eléctrica es el vehículo eléctrico preferido por los españoles. Se vendieron en el año 2022
más de 235.000 bicicletas eléctricas. Esto es un 5,7% superior al año 2021 y además este aumento es mayor que el que se produjo en años anteriores. Sin duda, la bicicleta eléctrica se consolida. Si bien, de nuevo poniéndolo en el contexto europeo, estamos por detrás de algunos de nuestros países de nuestro entorno, pero bueno, sistemáticamente todos los países de nuestro entorno, Francia, Portugal, Italia, Alemania, reciben ayudas para particulares, para pymes y para empresas a la compra de bicicletas eléctricas para electrificar este transporte y descarbonizarlo. En España no disfrutamos de eso, somos el único país europeo que no disfruta de estas ayudas. Pues aún así el crecimiento es significativo, aunque todavía lejos, ¿no?, del crecimiento que tienen nuestros países vecinos. Y además aquí quiero destacar un dato que es la cuota de mercado. En términos de valor, de facturación, la bicicleta eléctrica ya supera el 45% de la facturación en la venta de bicicletas. Hasta el año 2019, la bicicleta que más facturaba en términos de volumen en España era la bicicleta de montaña. Eso ha cambiado desde 2020 y parece ser que, bueno, cada vez además, ahora os lo mostraré, el margen es más amplio. La facturación el volumen de facturación de la bicicleta eléctrica probablemente supere el 50%, si no en 1 o 2 años. Y aquí tenéis unos gráficos muy interesantes. El informe detallado, como os he comentado, va a estar disponible en la web. El informe detallado, no, el resumen, va a estar disponible en la web esta misma tarde. Aquí podéis ver 3 columnas muy interesantes. Una es el precio medio por categoría de bicicleta, las unidades vendidas por cada una de estas bicicletas y su cuota de mercado, y también la cuota de mercado en volumen de ventas. Y podéis ver también la comparación con el año 2021 en el aumento y disminución en la venta de bicis. Empezando por el precio medio, se trata de la primera vez en la historia en que en España el precio medio de una bicicleta supera los 1.000 euros. En el año 2022 el precio medio de una bicicleta fue de 1.121 euros. Esto es un 13,9% más que el año anterior. Sin embargo, no es una cifra tan alta porque, bueno, se viene un poco de alguna manera suavizando este crecimiento, y además principalmente está ligado no solo al aumento del precio de las materias primas y de transporte, pero principalmente, prácticamente la principal razón, a que dentro del mix de productos que se venden, de bicicletas que se venden, el peso de la bicicleta eléctrica cada vez es mayor. Y como podéis ver, el precio medio de una bicicleta eléctrica en España es 2.940 euros. Por tanto, es normal, ¿no?, que tenga este efecto sobre el incremento del precio medio de la bicicleta. También aumenta el precio medio significativamente de las bicicletas de gravel, que como sabéis es otra de las categorías que se están consolidando, que de hecho solo ofrecemos datos de gravel en los últimos 2 informes y seguiremos haciéndolo en el futuro para ver esta evolución. Y en la otra cara de la moneda, la bicicleta urbana, que el precio medio se reduce un 0,4%. En cuanto a venta de unidades y la cuota de mercado, ahí lo veis. Los mayores descensos se producen en bicicletas gravel y bicicletas de montaña, y los mayores ascensos se producen en estas bicicletas urbanas que se vendieron en el año 2022 un 22% más, y también en estas bicicletas eléctricas que superan, casi rozan el 6% de crecimiento en venta de unidades. Y por cerrar de nuevo mencionando la cuota y el volumen de facturación, el papel tan importante que ya juegan, un papel primordial, ¿no?, la facturación, el volumen de facturación de las bicicletas eléctricas, cada vez seguido más de lejos por la que ha sido siempre la bicicleta más vendida en nuestro país, que es la bicicleta de montaña, que en España una bicicleta de montaña, desde que te la regalan en la comunión, te sirve para ir al colegio, también para llevar el delivery, pero también para disfrutar el ocio, el turismo y el deporte. Somos un país donde tenemos tradición de uso de bicicleta de montaña, e incluso eso se refleja en que algunos de los nuevos diseños de bicicletas urbanas en España tienen un toque de mountain bike. Y bueno, y por ir cerrando, porque seguro que tendréis interés en ver este informe en detalle en la web, donde podréis desgranar más, y sobre todo los asociados de AMBE, que recibiréis los informes detallados antes de final de mes. Quiero poner esto en el contexto europeo. Estamos publicando estos datos hoy, solo días después de que se hayan publicado los datos de Francia o los datos de Alemania, 2 países sin duda referentes, ¿no?, cuando hablamos de las 4 principales economías de la Unión Europea junto a Italia. Y tenemos que reconocer que nuestros datos son peores que los datos de nuestros países vecinos, y tenemos que analizarlo. Sin duda, si estamos produciendo más bicis,
si cada vez hay más empresas, si generamos empleo y si además exportamos muchísimo, aquí obviamente algo falla y sin duda hace falta un mayor compromiso por parte de las administraciones públicas, no solo en esta infraestructura que se está desplegando en las ciudades, se tiene que desplegar de manera más rápida, más ambiciosa, tiene que cambiar en cuestión de 2, 3, 4 años máximo, no podemos esperar una década para esta transformación, pero algo fundamental, una fiscalidad más verde, se ha bajado el IVA ya en Portugal a la compra, alquiler y reparación de bicicletas y todos los países de nuestro entorno disfrutan de ayuda a la compra de bicicletas para particulares y para empresas. Y sin duda ahí tenemos deberes que hacer, tanto en AMBE, para seguir trabajando con las administraciones, como para la propia administración, para tomarse en serio un sector que no solo ya es presente y juega un papel fundamental en la economía de España, sino que tiene un futuro prometedor. Y eso es todo por mi parte. Ahora tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Además, tenemos entre nosotros acreditados al menos 10, 12 periodistas de medios generalistas y especializados. Así que si tenéis alguna pregunta sobre los datos que se han presentado, pues somos todo oídos. Hay un micrófono disponible. ¿Alguien tiene...? Hola, buenos días. Luis Miguel de MTV Pro y Mayot. Una pregunta. ¿Tenéis más o menos calculado el peso, si es que lo hay, de las flotas a nivel de compraventa de flotas, a nivel de bicis de alquiler, reparto de última milla, etcétera? No, el informe actualmente no incluye datos de información de flotas y de reparto, pero sí que tenemos un grupo de trabajo, de los varios grupos de trabajo que tenemos en AMBE. Uno de los objetivos es mejorar el informe que publicamos y hoy futuros informes. De hecho, vamos a publicar en las próximas semanas otro estudio sobre ayudas a la compra de bicicletas y el impacto económico que tiene, y queremos abordar también, por supuesto, la ciclologística y las flotas en un futuro próximo. Te lo digo porque la siguiente pregunta iba sobre, bueno, es buena noticia el aumento de ventas de la bici urbana, pero el precio medio me ha llamado la atención. Me parece muy bajo para la tipología de bicis urbanas que podemos encontrar ahora mismo en un comercio minorista. Probablemente al no incluir la bicicleta urbana eléctrica o las bicicletas plegables eléctricas en esta categoría, que es algo sin duda, es unos deberes que tenemos, que es ofrecer los datos. El informe detallado SELIN sí ofrece información por categorías de bicicletas eléctricas, pero el informe que hacemos público no tiene esta información. Sí que tenemos que, en ese sentido, queremos trabajar para que podamos llegar a ver cuántas bicicletas urbanas se vendieron, cuántas bicicletas eléctricas urbanas se vendieron y cuál sería el precio medio. Y creo que ahí sí que sería un precio más razonable, ¿no? Vale, justo la siguiente pregunta iba sobre eso, sobre el tema de las e-bikes, porque yo creo que ya con una cuota del 17% empieza a ser urgente el saber cómo se distribuye esa cuota, que, por cierto, bueno, ya creo que lo has comentado, pero que sigue siendo muy, muy baja respecto a países como Alemania, que es el 48%. O sea, ahí no parece que avancemos mucho. Así que, bueno, nada. Sí, sin duda el crecimiento es mayor que en años anteriores, pero sin duda una de las claves han sido en otros países los incentivos a las compras de bicicletas eléctricas, usando como ejemplo simplemente las cargo bikes, las bicicletas de carga, que prácticamente hace unos años ni sabíamos lo que eran o se usaban muy poco, o era cuestión. En Alemania han pasado de vender 10.000 a 100.000 a 250.000 en 3 años, y porque el Estado federal alemán da ayuda de hasta 6.000 euros para la compra de una bicicleta de carga eléctrica. Es fundamental para dar el paso para muchísimas empresas, pymes, empresas de reparto, familias. Ahí hace falta, es decir, los ciudadanos tienen también que, no puede recaer en sus bolsillos la transformación de la movilidad, tienen sin duda que contar también con el apoyo de la Administración. Y de hecho la Unión Europea ya ha aprobado un social fund, es decir, unos fondos dedicados para que la ciudadanía se pueda adaptar a los cambios que está sufriendo debido a las políticas ambiciosas, ¿no?, de reducción de las emisiones de CO2 y de lucha contra el cambio climático, y estas ayudas van a estar disponibles a nivel europeo. Pero los Estados miembros son los que tienen que decidir a qué dedicar esas ayudas, y se menciona explícitamente las ayudas a la compra de bicicletas eléctricas. Ya hay en España más de 1 millón de bicicletas eléctricas en las ciudades, carreteras, pueblos de
nuestra geografía. Es el vehículo eléctrico más extendido, pero sin duda podría jugar un papel muchísimo mayor. Y bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias por tus preguntas. Buenos días. Uy, que me caigo. Lorenzo Tasso, de Bicicleta. Jesús, muchas gracias. Querría preguntarte si, bueno, dentro de estos datos que habéis mostrado, de reducción tanto en unidades como en facturación, si están identificados en el informe los elementos de freno, es decir, las razones por las que, evidentemente, más allá de que hemos vivido 2 años anteriores francamente buenos, si tenéis identificados algunos frenos sobre los que se puedan tomar medidas en este sentido. Porque los pros ya sabemos cuáles son, los mencionabas antes, pero bueno, creo que sí que es importante tener claros cuáles son esos frenos para poder actuar sobre ellos. Ante la depresión a ver, como industria tengo que decir que yo creo que estamos haciendo los deberes. Es decir, aquí juega un papel fundamental el papel que también pueda jugar la Administración en una fiscalidad más verde, en una extensión de la infraestructura de manera prioritaria, rápida y un plan de choque, ¿no?, de cara a que se pueda disfrutar del uso de la bicicleta en condiciones de seguridad y comodidad en todas las ciudades y pueblos y carreteras de nuestro país. Y sinceramente, haciendo esta comparativa con los países de nuestro entorno, esa es la única diferencia, porque la situación económica es difícil en toda Europa, quizás en España o en algunos países del sur de Europa pueda ser un poco más complicada, pero los datos de Italia o los datos de países también que podríamos comparar en términos también de PIB no son peores que los nuestros. Entonces, en ese sentido, ahí tenemos un trabajo importante que llevar a cabo. Hola, Jesús. Miguel Ángel Medina, del País. Nada, quería preguntar lo primero de una de las cosas que ponía sobre la mesa, que era esto de la fiscalidad, ¿no? Si habéis notado que desde que Portugal bajó el IVA de las bicis al 10%, pues había un efecto de que la gente se vaya a comprarse las bicis, sobre todo las más caras, a lo mejor las eléctricas, a Portugal, en vez de aquí donde lo tenemos al 21%, y en 3.000 euros pues se nota. Y luego lo segundo, si habéis hablado últimamente pues, o con la Oficina de la Bicicleta o con el Ministerio de Transportes de, por una parte, esto, de que se baje el IVA aquí, y por otra, de la iniciativa de que se pague dinero a la gente por ir en bici al trabajo, como se hace en Francia, como se hace en Holanda y en otros países europeos. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, empezando por la última pregunta sobre los incentivos fiscales por ir en bicicleta al trabajo, probablemente sería una de las medidas más rápidas que se podrían tomar en España, porque sería cuestión de una orden ministerial, y podríamos sin duda establecer en España incentivos fiscales por ir en bicicleta al trabajo, y no tendríamos que inventar nada porque es algo de lo que disfrutan nuestros vecinos franceses, belgas u holandeses, ¿no? En ese sentido hemos estado en contacto tanto con el Ministerio de Hacienda, por supuesto con el MITMA, con la Oficina de la Bicicleta, con la que tenemos una relación, la verdad, muy cercana, y estamos en constante diálogo. Además, ellos están aquí presentes ahora mismo y nosotros agradecemos también su disponibilidad siempre al menos a escuchar nuestras reclamaciones, pero sin duda ahí deberíamos de avanzar, y podemos avanzar rápido porque no requiere cambiar una ley. Sí que para bajar el IVA de la bicicleta, el IVA de la compra, alquiler y reparación de bicicletas, necesitaríamos un cambio en la ley que regula el IVA. Un cambio que además es posible porque la Unión Europea decidió, es decir, todos los ministros de Finanzas de la Unión Europea acordaron una lista de bienes y servicios a los que se les puede bajar el IVA, incluía la venta, alquiler y reparación de bicicletas. Ese es el motivo que ha llevado a Portugal a ser el primer país de Europa en bajar el IVA de las bicicletas, pero le van a seguir los demás. Y esto tiene dos efectos directos sobre España. En primer lugar, en las arcas públicas, porque vamos a perder ingresos, porque obviamente, bueno, ya lo he mencionado en muchas ocasiones, yo soy un pueblo fronterizo, no tiene sentido gastarme 400 euros más en una bicicleta si simplemente puedo cruzar la frontera, pero no te quiero contar si hablamos de bicicletas con unos precios aún más elevados. Sin duda ahí va a haber un problema de recaudación y, por supuesto, también un problema de competitividad para las empresas. Yo siempre lo digo, me alegro muchísimo por nuestros compañeros portugueses, les doy la enhorabuena por haber además sido el primer país, parecía ser que iba a empezar con el Benelux, pero es que ya está sobre la mesa la aprobación en Luxemburgo. En cuanto lo haga Luxemburgo,
esperamos que habrá un efecto cascada y España de nuevo perderá una oportunidad. En vez de ser los primeros, pues vendremos cuando Francia lo baje, pues habrá que bajarlo. Y es una pena porque tendría un impacto muy positivo, sobre todo a la hora de animar esta demanda que hemos visto que había decaído en los últimos meses. Sí, Jaime Novo de Ciclosfera. ¿Hay alguna manera de identificar, perdón, qué bicicleta, o sea, aumenta la venta de bicicletas urbanas, sí, pero no sabemos realmente si las bicicletas de montaña vendidas se están utilizando para ir también por la ciudad? Eso quedó un poco pendiente también el año pasado, no sé si hay alguna manera de saberlo. Entiendo que es un informe de datos de venta y entonces no se puede meter en el uso, ¿no? Sí. Pero no sé si hay por lo menos alguna idea en la que nos podamos basar para identificarlos. Uno de los problemas que siempre ha habido en la industria de la bicicleta, y no solo en España, sino en toda Europa, es la falta de datos. Nosotros, de hecho, somos afortunados de tener ya 10 años este informe de AMBE en el que podemos ver también esta evolución. Y una de las cosas más llamativas en la que incluso en ese sentido, porque yo creo que en el informe de datos sí que estamos bien posicionados respecto a otros países europeos, pero en el uso de la bicicleta todavía en España no tenemos una estadística nacional oficial de uso de la bici. El barómetro de la bicicleta, de la Red de Ciudades por la Bicicleta, que además este año se ha publicado en colaboración con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, sí que nos ofrece todos los años, igual que nosotros ofrecemos las fotos fijas de la industria, ofrecer las fotos fijas del uso de la bicicleta en nuestro país. Y no solo ese informe, hay unos datos muy interesantes de la Asociación de Ciclistas de Barcelona sobre conteo de ciclistas, en los que también contabilizan qué tipo de bicicleta están usando en Barcelona los usuarios de la bici. Entonces ahí sí que es la primera vez que en España podemos tener identificar, pues no recuerdo ahora de memoria, pero que el 15% de la gente en sus desplazamientos diarios usa una bici de montaña o las gravel o una bici de carretera porque eres así, o por una fixie, aunque no sean a lo mejor las más cómodas, pero es la que tú quieres. Es igual que en ciudad, ¿no? Hay gente que tiene un coche que casi no cabe por la calle, pero es el coche que quiere llevar, ¿no? Pues bueno, pues esa es la situación. Les van a dar ayudas iguales, ¿no? Para comprarse ese coche que otro. Pues en el sentido de la bici, yo creo que también eso tendríamos que tenerlo en cuenta. Somos un país muy de mountain bike. Yo cuando se hicieron los carriles bici de Sevilla, lo primero que hice fue desempolvar una bici de montaña antigua y empezar a moverme por la ciudad. Y cuando ya quieres ir mejorando en calidad, pues ya va dando paso, ¿no? Para mejorar la bicicleta que usas. Yo creo que ese es el proceso que vamos a ir viviendo en España según se vayan consolidando estas redes de carriles bici en todas las ciudades. Tenemos hueco para una pregunta más y... Sí, hemos hablado mucho de incentivar la parte de ciclismo urbano, que yo creo que estamos todos de acuerdo, todos los que estamos aquí, pero también hay otra parte que es de desincentivación del ciclismo en otros espacios, sobre todo en las áreas naturales. La pregunta de todos los años. Desde AMBE sois conscientes de este problema creciente que tenemos y, bueno, ¿en qué sentido sois del todo conscientes de esa problemática, que vivimos esa dicotomía en la que intentamos impulsar el ciclismo en la parte urbana y luego en espacios naturales pues vivimos eso? Y luego hay otro dato que yo creo que también conviene comentar y que no sé cómo tenéis identificado, que es cada año tenemos menos ventas de bicicletas infantiles. Es como una cierta tendencia que no sé hasta qué punto tenéis identificada, cuantificada y a qué la podríamos achacar. Vale, empezando por la última pregunta. Los datos de bicicletas infantiles, al menos el análisis que hemos hecho, no eran de especial preocupación. Hombre, siempre nos gustaría que se vendieran más bicicletas infantiles, pero en este caso siempre hay picos de subida y bajada. Entonces nos hemos asustado muchas veces a lo largo de la serie histórica. Entonces no sabemos a qué se debe, pero pasamos de un año de venta histórica a un año en el que se reduce. Entonces tendríamos que ir un poco, a lo mejor, también a analizar mejor esa evolución. Lo que sí que es importante resaltar, y es un trabajo que ha estado realizando AMBE durante muchos años y que por fin conseguimos logros el año pasado, es que por primera vez en la historia en España, en la formación primaria y secundaria, es obligatorio aprender a circular en bicicleta y a desplazarte a pie. Es decir, se está incentivando ya desde la edad más temprana que los más pequeños, ¿no? Sean independientes a la hora de moverse en bicicleta y a pie
por sus entornos. Esto es fundamental y esto va a conllevar, bueno, pues obviamente la venta de muchísimas más bicicletas infantiles, empezando por los colegios, pero continuando, por supuesto, por las familias. En cuanto a la otra pregunta, yo creo que, bueno, tú esa respuesta la sabes. Para nosotros es un trabajo fundamental, es una prioridad para AMBE, la protección del derecho que tienen los ciudadanos a acceder a los espacios naturales, además, es un medio de transporte más sostenible. Creemos que es totalmente compatible el uso regulado de los espacios naturales con el uso de la bicicleta. Está habiendo algunas fricciones. Hemos visto esta semana la votación de una proposición no de ley en el Parlamento de La Rioja. Ahí hemos estado metidos para ver si podía salir adelante, para garantizar que la definición europea de bicicleta eléctrica es que es una bicicleta a todos los efectos. Es un pedaleo asistido, no es un vehículo a motor. Por tanto, cuando se limita el acceso con vehículos a motor a determinados espacios, la bicicleta eléctrica no debería estar limitada, porque se trata a todos los efectos, y es normativa europea, de una bicicleta. Es una bicicleta con unas limitaciones, unas especificaciones muy concretas. Y para AMBE, sin duda, es una prioridad. Creemos que es fundamental que los jóvenes, que las nuevas generaciones y que también los más mayores puedan disfrutar de los espacios naturales con sus bicicletas musculares y eléctricas. Y si no hay ninguna otra pregunta, me gustaría, bueno, una última. Sí. Hola Jesús, ¿qué tal? Soy Rafa Vidiella de Ciclosfera. Dos cositas. Lo primero, algo de segunda mano. ¿Hay algún tipo de conocimiento o algo? Ahora nos dices. Y luego otro tema, ¿no? Que miramos hacia otro lado, pero tú vas a Madrid, a Barcelona, un montón de sitios y se lee por ahí que los patinetes eléctricos, a lo mejor las ventas han subido un 200%, un 300%. ¿Esto cómo lo valoráis? ¿Como un rival, como un complemento, se puede hacer algo? ¿Por qué tanto unos y tan poco otros? Y gracias. Bueno, pues para continuar con la tónica voy a empezar por la última pregunta, que es lo de los patinetes. La verdad es raro, ¿no?, que no nos pregunten sobre patinetes, así que me alegro que me hagan la pregunta. Desde nuestro punto de vista es fantástico que la gente tenga libertad de usar el medio de transporte que sea el más práctico para sus desplazamientos diarios, pero sí que hay algo que el patinete no puede competir con la bicicleta. Tanto caminar como ir en bicicleta es movilidad activa. En España tenemos una estrategia estatal por la bicicleta, pero no tenemos una estrategia estatal por una estrategia estatal por el patinete ni por muchos otros medios de transporte, porque se da por hecho que lo que puede contribuir la bicicleta en términos no solo de sostenibilidad, pero también principalmente en salud, porque es un medio de transporte que requiere realizar una actividad física constante, saludable, fundamental, ¿no? En principio, bueno, veremos cómo evoluciona también. Hemos visto aparecer y desaparecer muchas novedades tecnológicas, habrá que ver cuál es su evolución, totalmente respetable. En España están regulados, que mucha gente dice por ahí, es que no están regulados, no, está regulado. Lo que pasa es que es nuevo y todo lo nuevo genera de alguna manera, bueno, pues cierto roce, pero bueno, por nuestra parte no lo vemos como un competidor. Yo creo que la bicicleta tiene unas prestaciones que superan en muchísimo, y además tiene unas ventajas que superan en muchísimo al patinete. O no. Hay gente que lo verá como el patinete es mejor para ellos, pues nos parece estupendo. La otra pregunta, Rafa. La segunda mano. Sobre segunda mano no tenemos nada en el informe, pero sí una de las empresas aliadas de AMBE, Tuvalu, está publicando un informe con cierta recurrencia sobre la venta de segunda mano y es la referencia que tenemos hoy en día en España y además queremos trabajar con ellos para reforzarlo y de alguna manera integrarlo. Queremos que este informe sea pues la foto fija de todo lo que afecta a la industria de la bicicleta y también la segunda mano sin duda juega un papel fundamental, no solo la segunda mano, también la movilidad compartida. Yo creo que es algo que también podemos ambicionar a incluir porque juega cada vez un papel más relevante. Y ahora, si no hay otras preguntas, quería agradeceros a todos vuestra atención, sobre todo a los que nos estáis siguiendo de manera online. Y también, por supuesto, bueno, pues ahora me gustaría dar paso a Javier para que haga el cierre de la jornada. Así que, por favor, Javier. Pues nada, ya queda poquito. Lo primero, agradecer a Jesús por la fenomenal explicación de todos estos datos. Y bueno, pues dar gracias tanto a los presentes como a los que nos estáis siguiendo en directo. Creo que ha sido bastante enriquecedor. Como veis,
En AMBE no solo estamos preocupados por nuestro negocio, estamos preocupados también por todo lo que sucede alrededor de él. Hemos hablado de competencia, de fiscalidad, de los países de nuestro entorno, de las bicicletas infantiles y los nuevos usuarios que tienen que venir a enseñarnos, ¿no? A montar en bicicleta también y disfrutar de ella. Y por mi parte, nada más, agradeceros, esperar que el año que viene volvamos a encontrarnos aquí y bueno, pues como siempre digo, sí me gustaría deciros que además recordéis que vuestras vidas montando en bicicleta también serían más feliz, así que aprovecharlo. Gracias.